Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Rápidamente a predicar un mensaje que he luchado mucho con él, no porque, porque el tema puede ser controversial y puede tocar sensibilidades. Y por lo tanto, aunque el Señor me ha puesto en el corazón de que es imprescindible hablar de esto, al mismo tiempo uno como pastor, pues no quiere herir sensibilidades, no quiere, ¿verdad? Uno quisiera que todo el mundo se sintiera bien cuando uno predica, pero la predicación tiene esa característica, ¿verdad? Y cuando es la palabra de Dios, lo que sale del corazón de Dios, unos la recibirán, otros serán indiferentes, y otros la odiarán o la aborrecerán o la rechazarán. Y eso ha sido así, y para eso es la palabra, ¿verdad? O uno la recibe, o tropieza en ella, le es molestia, le perturba, ¿verdad? Así es que es un acto de obediencia el que yo esté predicando esto, porque les confieso que pocas veces he luchado con un mensaje tanto como con este mensaje de hoy. Así es que yo me quiero primero encomendar al Señor y después entonces leemos la Escritura, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te presentamos esta palabra de hoy. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de los que están aquí, de los que están en los hogares, viéndonos, Señor. Señor, que tu voluntad sea hecha, que sea para edificación, para transformación, para cambiar actitudes, para que podamos, Señor, encontrar el camino que tú has trazado claramente a través de tu palabra. Llévanos de la mano, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 1 al 6. Nos ponemos de pie para leer la Escritura, 2 de Corintios 4, del 1 al 6. El apóstol Pablo está hablando de su predicación sin adulterar la palabra de Dios. No adulterar. Si algo pasa en este tiempo con la iglesia, es que hay mucho claudicar a estilos de vida del mundo de parte de la iglesia, a adoptar cosas que contradicen la Escritura, no predicar sobre aquello que puede molestar a la gente. Entonces, pues, en ese proceso la palabra profética, que es la palabra de Dios, se pierde su eficacia, porque la palabra de Dios no es como la política, que los políticos hablan para que voten por ellos, para ganar adeptos. La palabra de Dios es una verdad. Nunca fue diseñado el cristianismo para mayorías, nunca lo ha sido y nunca lo será. Hay unos elegidos que entenderán, otros que nunca van a entender, y no hay problema con eso. Así fue que la diseñó el Señor. Pero no tenemos la autoridad para cambiarla por modas, por costumbres, por cultura, por opiniones personales. Así, eso es lo que escribe el apóstol Pablo aquí, vamos a leer. Dice 2 de Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ya no nos desanimamos, ¿verdad? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, así se le llama a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está diciendo, está hablando de su ministerio. Pablo dice, el Dios que hizo en las tinieblas, dijo sea la luz y fue la luz, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones. Ese fue el mismo Dios que me habló a mí, ¿verdad? Ese el mismo Dios, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, está explicando su llamamiento como apóstol, ¿verdad? Yo no estoy aquí porque yo me postulé o me fui a estudiar un sitio, al lugar. Yo estoy aquí porque Dios me reclutó, Dios me llamó, ¿verdad? Y todo hombre que tiene un ministerio, la Biblia dice que el mismo que subió a los cielos es el que descendió, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Él los constituyó. Si uno no tiene un llamado de Dios, se supone que no esté delante de un púlpito predicando la palabra. Entonces, si uno está predicando la palabra como pastor, uno está dirigiendo una iglesia y uno no tiene ese llamado, no importa que tenga 7 doctorados en teología, es un farsante. El que predica y dirige una iglesia sin un llamado de Dios es un farsante, aunque tenga 7 doctorados en teología. No hay un solo seminario que pueda hacer un pastor, los entrena. Pero los pastores los llama a Dios. Se supone que se hace. Es un llamado sobrenatural que cambia vida. La vida del pastor llamado cambia. No es la misma persona. Sus prioridades cambian. En el caso mío, yo era profesor de la universidad, director de departamento. Cuando viene el llamado a aquella pequeña iglesita, y Dios me pone que tengo que renunciar a la universidad, a mi cátedra y a mi posición para pastorear una pequeña iglesia, yo digo, era absurdo. Económicamente era un disparate. En prestigio de ser catedrático, presidente, director de un departamento, de una universidad, a ir a pastorear una iglesia escondida en una esquina de una urbanización con 30, 40, 50, 60, yo no me acuerdo cuántas personas, era un disparate terrenal. Pero era algo que yo no podía resistir. Si yo hubiera hecho, me hubiera dedicado a la vida privada y me hubiera hecho millonario, yo hubiera estado en desobediencia cada día de mi vida. Cada día de mi vida, Dios me hubiera preguntado, como Elías cuando se escondió en una cueva, ¿qué haces tú aquí, René? Señor, estoy próspero, soy un hombre poderoso o un político, soy gobernador de Puerto Rico, yo no sé qué. ¿Qué haces tú aquí, René? Señor, mira, he triunfado en la vida. ¿Qué haces tú aquí, René? Yo te llamé. ¿Qué haces tú aquí? Así es que uno se para aquí con temor y temblor porque uno sabe las imperfecciones, uno es humano igual que todos los demás. Pero es bajo esa gracia de Dios y esa mano que se posó sobre uno en un momento determinado que uno camina por el ministerio. Las mujeres dan a luz, ¿verdad? A veces una vez, a veces ninguna, a veces 3, a veces 5. En el tiempo de antes en Puerto Rico era 14, 15, 17 veces. Así eran las mujeres del campo de antes. ¿Cuántos hijos tuvo? 14. Pero sin embargo, los pastores hemos estado de parto muchas veces. Muchas veces. Mientras ustedes están durmiendo en sus casas, uno está revolcándose en la cama por una preocupación por la iglesia, por algo que puede se está levantando que no es bueno, que no conviene, por el sufrimiento de algún hermano que uno ama mucho. Esa es la vida del pastor. Con
imperfecciones. Somos humanos, igual que ustedes. Estaba en un retiro en Maunabo desde el jueves hasta ayer. Y el recurso que vino de Pastor Marcos, que vino de la iglesia de Michelén, de allá de República Dominicana, él decía, no es lo mismo la tentación que el pecado. La tentación le puede llegar a todo el mundo. Estamos al lado de la piscina y él dice, si ahora mismo sale una mujer en un bikini con un cuerpo escultural, si yo le digo a ustedes que yo no miro, soy un mentiroso, porque yo soy un humano y soy hombre. La pregunta es qué yo hago una vez yo miro y uno se da cuenta que es una mujer hermosa. ¿Y qué yo hago después de esa mirada? ¿Sigo mirando? Pues ya entonces la dimensión. Lo primero fue tentación. Si yo sigo mirando, entonces ya entré en la dimensión de la lujuria y del pecado y ahí es que está el problema. Pero la tentación, pues, le llegó a los apóstoles, le llegó a todo el mundo, todo el que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué hace uno con eso? ¿Verdad? Entonces, un pastor, no he empezado el mensaje todavía, lo voy a empezar ahorita. Un pastor tiene una esposa, tiene un llamado, es varón y es un ser humano. ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta ese pastor con las damas de la iglesia? Ahí está una pregunta bien importante. ¿Podría y tendría quizás la oportunidad de tirar a los que le queden pelo, tirar canas al aire? Sí, pero ama lo suficiente al Señor para respetar a las mujeres de la iglesia y para huir del pecado. No es que uno ya no es hombre, es que uno ama a Dios lo suficiente para saber que la obediencia no depende del gusto, ni de la soledad, ni del aburrimiento, ni los sentimientos, depende de la palabra de Dios. Lo que aquí dice que es malo, no se hace. Así tienen que aprender a vivir el cristiano. Bueno, ahora empiezo. El apóstol Pablo habla de la adulteración, la contaminación de la palabra de Dios, ¿verdad? No adulterando la palabra de Dios, sino etcétera, etcétera. Yo no predico adaptando la palabra a nada, yo la predico como Dios me la pone en el corazón. La Biblia, los principios de la Biblia están sobre toda necesidad, sobre todo sentimiento, sobre toda emoción, sobre toda opinión, está la verdad revelada en la Escritura. Sobre toda necesidad, sobre todo deseo, sobre toda opinión, sobre toda emoción, está la verdad revelada en la Escritura. O sea, yo tengo que aprender a vivir por principios. Y la iglesia tiene que predicar la palabra, como está escrita, por principios. Por ejemplo, y ahora empezamos con el mensaje, lo que dice la Biblia sobre los alimentos en el nuevo pacto. Nosotros los cristianos vivimos bajo el nuevo pacto. De Cristo para acá, de la muerte y resurrección de Cristo, se llama el nuevo pacto. Y dice la Biblia que el viejo pacto ya no aplica. Fue quitado de en medio y clavado en la cruz. Aplica el nuevo pacto. Así que si hay algo en el antiguo pacto que el nuevo pacto lo cambia, prevalece lo que dijo Cristo y sus apóstoles, lo que escribieron, que lo que escribió Moisés lo escribió allá otra gente, porque el nuevo pacto es un pacto de gracia, no de ley. El antiguo pacto era el pacto de la ley. Prohibiciones sin salvación. La ley no puede salvar a nadie. Es el nuevo pacto que es por la fe en Cristo, por la fe y la entrega del corazón a Jesús, que uno es salvo.
Así que eso, vamos a aclarar eso. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los alimentos en el Nuevo Pacto? ¿Qué dice Jesús? En Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, del verso 10 en adelante, dice lo siguiente, y ya mismo estamos leyendo por ahí. Mateo 15, 10. Dice así: y llamando así a Jesús, a él mismo, a la multitud les dijo: oíd y entended. Jesucristo le está predicando a la multitud. No lo que entra en la boca contamina al hombre, está hablando de contaminación, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque en la cultura hebrea había alimentos puros y alimentos impuros. Y Jesucristo está destrozando esa enseñanza con una nueva enseñanza. Lo que contamina al hombre no es lo que tú comes. No hay alimentos puros, impuros, espiritualmente, que tengan una connotación espiritual. Eso no. Es lo que sale. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque ellos enseñaban de alimentos puros, de alimentos que Dios se agradaban, alimentos que Dios, ¿verdad? Dice, pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, ya ellos no son, la enseñanza de ellos, esa es la planta que va a ser desarraigada. Hay una nueva revelación que es la del nuevo pacto. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya, estos líderes religiosos no los pueden guiar ustedes porque ellos están ciegos y no me pueden entender a mí, no me quieren, no me reciben, así que están ciegos. En respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No hay contaminación espiritual por alimentos. No tienen ninguna relación con lo espiritual. Porque lo que usted se coma, sea vegetal, sea animal, sea lo que sea, se convierte en heces fecales y va a la letrina. Así que poner lo espiritual en manos de algo que termina en la letrina, eso yo no vine aquí para enseñar una cosa tan absurda como esa. Así que lo que el hombre come o no come no tiene connotación espiritual. Es una cuestión de opinión personal. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que sí contamina al hombre es que yo tenga odio. Eso está en el corazón. Que yo odie, que yo envidie, que yo adultere, que yo, ¿verdad? O sea, que yo hiera a las personas, que yo abuse, o sea, las cosas que salen del corazón, ¿verdad? La maldad. Pero no hay maldad, lo que está diciendo Jesús, no hay maldad en los alimentos ni bondad. Son alimentos. Punto. Uno tiene que ir entendiendo eso para no caer en una deformación del evangelio de alimentos puros, alimentos inmundos y cosas así por el estilo, ¿verdad? Bien. En Primera de Timoteo, como dice eso mismo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, dice así, del verso 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Y leemos. Pero el Espíritu dice claramente, escribe el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, está hablando entonces de los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira cómo le llama. A los que van a predicar lo que él dice que van a predicar. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esa gente, ¿qué es lo que van a predicar, que van a enseñar? Prohibirán casarse. Está diciendo aquí que prohibir el celibato no es ninguna virtud porque contradice la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se unan y pruebe desde el principio, ese es el orden, que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y ¿verdad? Y se reproduzca la humanidad.
Así que el celibato es un invento religioso, no bíblico, religioso. Y dice, le llama doctrina de demonio, ¿verdad? Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Los que están bajo el nuevo pacto, que han conocido la verdad, están prohibiendo que coman ciertas cosas, dice él. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó, si le das gracias al Señor, pues es santificado. Todo es de aprovecharse. No hay nada malo de comer. Así que te da por comerte una iguanita al pincho. Esa es tu decisión. Y hay muchos países donde la iguana es parte de la dieta cotidiana de la gente. Yo estoy esperando que las empiecen a vender en Ponce porque las voy a probar. Y no estoy bromeando. No estoy bromeando. El día que digan, están haciendo un sitio pincho de iguana, voy para allá a comerle un pinchito de iguana rápido. Usted dice, uy. Usted dice, uy, pero yo digo, ay, qué bueno. Usted tiene la libertad de no comerlo porque usted no tiene que comer lo que no le gusta comer. Y si usted quiere ser vegetariano, tiene el derecho a hacerlo. Si usted considera que por su salud es lo mejor que le conviene, es su derecho y nadie se debe meter en eso. Y si usted quiere comer de todo, es el derecho que tiene que hacerlo y nadie se debe meter en eso. Eso es lo que está diciendo Jesús, eso es lo que están diciendo los apóstoles. No hagas dogma de la comida. Es demasiado grande la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, para que tú pongas ahora lo espiritual, no en el sacrificio, no en la sangre derramada, sino que me comí chuleta o me comí un brócoli. Es pasar de lo inmenso del don de Dios a lo simple, a la tontería. El que coma no juzga al que no come, eso es lo que enseña la Biblia. Y el que no come de algo, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, lo importante es su relación con Dios y, como dijo Jesús, el resto, ¿para dónde va? A la letrina. Sea vegetal o sea animal. Entonces, usted dice, yo creo, y tiene buenísimos puntos. Yo creo que la comida de muchas cosas de origen animal producen consecuencias, especialmente si usted se va hacia el exceso, se va hacia la obesidad, se va hacia comer muchas cosas con grasa, pues tiene problemas diabetes, con la diabetes, tiene problemas con el colesterol, está en peligro de infarto y cosas. Y usted dice, pues yo me voy a guardar porque yo no quiero morirme antes de tiempo. Usted tiene el derecho. Yo no le puedo decir, no, tienes que comer chuleta. No come, no le da la gana. Es su vida. Lo que está diciendo aquí, déjalo quieto. Ahora viene el otro. Yo como de todo. Como poco. Y tampoco me paso comiendo cosas con montones de grasa, pero como carne de verdad. Porque yo hago mi propia transacción. Si yo voy a durar, ahora en febrero cumplo 84 años, que ya está bastante, está bueno, no está mal. Pero si yo iba a durar 95, no comiendo nada más que vegetales, y me muero este año, pues está bien, yo no tengo ningún empeño en durar 95, yo prefiero haber comido churrasco toda la vida y morirme a los 84. Y usted prefiere comer lechuga, pues allá usted. Yo no le voy a decir a usted que no coma espinaca, ni nada. Es que usted tiene el derecho. Usted quizás es más sabio que yo. Pero Dios me da a mí la libertad aquí, escrita en la Biblia, de que tú no te tienes que meter en lo que yo como. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando la congregación empieza a dividir a la gente, estos son los que comen esto y son los que comen otro, tú estás haciendo un factor de división contrario a la palabra de Dios.
Entonces está violando un principio, el principio de la unidad del cuerpo de Cristo, que ese sí que está en la Biblia. El de comer no está diciendo aquí que está derrotado por Jesucristo y los apóstoles. El de comer, prohibirle a comer una cosa o la otra. Dice, la Biblia prueba que eso no es bíblico. Pero eso es aparte de tu decisión. Posiblemente las oficinas de los cardiólogos van a estar más llenas de los que se pasan comiendo pizzas y lechones asados, que los que son vegetarianos. Pero el que come pizza y lechón asado dice, pues a mí qué me importa, yo quiero comer pizza. Entonces, lo que quiero decir es, puede no haber sabiduría en comer algo, y puede que haber insensatez en comer de más lo que sea. Pero no se establece reglas en la Biblia para que tú seas de los que comen esto o de los que comen ese. Dice la Biblia, todo es de comer, se dice aquí, acabamos de leer, porque la oración limpia todos los alimentos. Pues ese es el punto que usted aplica. Usted tiene que dar cuenta de sí. Usted no puede vivir dos vidas, la suya y la del que está al lado también. Eso es lo que quiere enseñarte la Biblia. Ama a los hermanos, comparte con ellos, haz tu obra de cristiano, apártate del mal, da buen testimonio en el mundo, sé buen marido, buen esposo, buen hijo, etcétera, es buen ciudadano. Eso sí, eso está en la Biblia. Y la comida, come lo que tú quieras. Ahora, si te pones miedo, aquí, yo conozco un joven aquí que hace un montón de años que no sé de él, que comía pizza nada más. Desayuno, almuerzo y comida. Y no tenía 30 años y estaba casi muriéndose en el hospital con un hígado graso. El médico le dijo, ¿qué tú comes? Yo como pizza. Si sigues comiendo eso, te vas a morir antes, ya mismo te mueres. Porque eso es una alimentación mala. ¿Entiendes? Yo no le estoy diciendo que usted se alimente mal. Yo le estoy diciendo que usted tiene la libertad bíblica de comer lo que usted quiera. Bíblica, la libertad bíblica. Y que nadie se debe meter en eso. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Romanos 14, del 1 al 8. Dice así, hablando de lo mismo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para contender. O sea, esto de las comidas, que no venga a traer ¿verdad? Esta persona no es de los míos. ¿Cuáles son los tuyos? Los que comemos de todo. Pues este vegetariano es de los míos. ¿Y por qué no es de los tuyos? Es tu hermano en Cristo. Bueno, porque él es un legalista que él quiere dejarlo tranquilo. Eso es lo que enseña la Biblia. O este no es amigo, yo no camino mío, que no es amigo mío, porque este come de carne hasta por los oídos. Pero déjalo. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Está hablando de las dos creencias. Otro que es débil, come legumbres. Otro que le llama débil, él come vegetales. ¿Por qué le llama débil? Fíjate, comer vegetales no es debilidad. Lo que pasa es que en aquel tiempo había la creencia de que si tú comías carne, pecabas. O sea, era débil porque no tenía la fe suficiente para saber que lo que enseñó, leímos en Timoteo, que enseñó que la oración hace todos los alimentos aceptables. Ellos veían pecado, ellos veían que Dios no los amaba y se les llama débil la fe porque no tienen la suficiente fe para comer tranquilos. Se les llama débil la fe, pero no es que eso sea malo, dice. No es para contender de esto. El que come no menosprecie al que no come. O sea, tú comes de todo, pues no menosprecias al que quiere ser vegetariano. Y el que no come, no juzgue al que come. Tú no comes carne, pues ¿y qué? No comas, pero deja quieto al que come. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. O sea, poner la salvación y el agrado de Dios en un
plato que va para la letrina, eventualmente, lo que está diciendo aquí, chicos, lo importante de ese hermano tuyo, coma o no coma, es que ese hermano en Cristo es tu hermano, es hijo de Dios. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, él no es siervo tuyo, él es siervo de Dios, es siervo de Dios. Lo que está diciendo aquí. Criado, ¿a quién pertenece él? A Dios. Tú no tienes señorío sobre esa persona, el señorío es sobre Cristo. ¿Tú quién eres que juzga al criado? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios, el Señor, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Aquí viene otro issue. Había la iglesia, estaba el judaísmo, los judíos, el día santo, el día del culto era el sábado. Todavía es así para los adventistas y los testigos de Jehová. Los cristianos empezaron a adorar el domingo porque fue el día de la resurrección de Cristo. Uno adoraban pensando en que Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento, otros usaban el domingo porque pensaban que bajo el nuevo pacto era la resurrección lo que había que celebrar. Y había divisiones en las iglesias. No, que si es el sábado, que si es el domingo, todavía lo hay. De hecho, los testigos de Jehová y los adventistas dicen que el domingo es la marca de la bestia. ¿Verdad? Pero ¿qué dice aquí? El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que te digan a ti, tú lo tienes que filtrar por la palabra, ¿verdad? Algunas de esto lo voy a leer. Falsos cristos. Está la Biblia que dice que van a venir antes del final. Guerras y rumores de guerras. Eso quiere decir que van a estar la gente en las calles, la gente rompiendo vitrinas, gente protestando. Hay más de 40, 50 países donde está pasando eso. Y ha pasado en cientos de países en los últimos 10 años, incluyendo aquí que con Ricky renuncia. Y pasó en Venezuela, y en Nicaragua, y en Argentina, y en Chile, y en Perú, y en esto, y en Colombia, y en Brasil, y en Estados Unidos, como en un montón de sitios ha estado rompiendo cosas en las ciudades, y allá en Hong Kong, y aquí en África, y en Europa, y en Francia, y tal. O sea, está la gente en una efervescencia de rebelión contra las autoridades establecidas y provocando destrozos. Quemando automóviles, rompiendo vitrinas. En Chile quemaron 2 iglesias en las protestas de Chile. Así que rumores de guerra. Dice, persecución de los creyentes, cada día más en la China, en África, en Asia, en todos los países musulmanes. Están matando miles de creyentes todos los años, cada día más, y ya ha empezado acá, en América, en Europa. Ya empezó la persecución. Ya están cerrando iglesias, ya están metiendo pastores presos. Acá, no allá, acá. En Canadá está horrible el anticristianismo. Desenfreno sexual. Dice la Biblia que se entregará a la gente unos a otros. Eso quiere decir que va a haber un desenfreno sexual donde la sexualidad va a ser a través de los medios, la pornografía, la explotación del cuerpo de la mujer, la aprobación de toda variedad de sexo entre todos, sexo de todo tipo, ¿verdad? De todo lo que la Biblia dice que es malo, pues se dirá que es bueno y todo, ¿verdad? Es un desenfreno sexual, está profetizado. Dice, falsos profetas, gente diciendo que eso es lo que estamos viendo, que voy a hablar más adelante. Dice predicación del evangelio por todo el mundo. Antes de que venga Jesús, muchas iglesias estarán enviando misioneros. Esta tiene 391 que sostenemos en la ventana 1040. 391 misioneros que reciben una mensualidad de esta iglesia. Casi todos en África, en Asia, países musulmanes. Y porque hay que llegar hasta lo último de la tierra.
Eso está. Señales en el mar y en el cielo. La Biblia habla de la luna se pondrá roja, la gente estará perturbada por el sonido del mar y de las olas. Aparentemente está hablando de una subida del nivel del mar o de tsunamis, cosas así por el estilo. Ok. Voy a dejar la de venida del dominio para el final. Epidemias y hambres. La Biblia profetiza epidemias al final de los tiempos, le llama pestes, que es epidemias, ¿verdad? Que van a surgir epidemias antes de que venga el final, ¿verdad? Y entonces, hambre, la Biblia dice que en la profecía que te menciona los 4 caballos, está el caballo negro, que es hambre y muerte, gran mortandad y hambre y una gran inflación, donde los precios que pone ahí por el trigo, el que da en la moneda de aquel tiempo, si lo trasladamos al tiempo de ahora, es como si yo dijera, pues mira, ahora de ahora en adelante una libra de pan vale $75 y una libra de harina de trigo vale 125. O sea, lo que está poniendo allí es una cantidad exorbitante, como diciendo, ahí se colapsa la economía y hay escasez y como consecuencia por la ley normal de oferta y demanda, entonces los precios suben y una gran inflación y eso provoca hambre, ¿verdad? También. Bueno, eso está profetizado. Léanlo los 4 caballos, el negro, el blanco, el bermejo, etc. Está ahí. Y terremotos, más de lo normal, toda la vida ha habido terremotos, pero habla de terremotos más de lo normal, ¿verdad? Y por último, la venida del dominio del anticristo. Ahora, ¿cuál es la relación que yo voy a hacer aquí? Es que relacionar, por ejemplo, ha habido un movimiento que promulga que uno no se vacune. Y la persona tiene el derecho, yo voy a aplicar aquí lo de los alimentos. Usted tiene el derecho de vacunarse o no vacunarse. Y para no vacunarse no tiene que inventarse marcas de la bestia, ni nada, ni el 666. Usted sencillamente dice, no me vacuno por razones válidas. Yo no me vacuno porque no me da la gana, es mi cuerpo. No creo en la vacuna. No confío que la vacuna se probó lo suficiente, se hizo muy apresuradamente y yo tengo desconfianza de... Creo que como en otros medicamentos puede haber unas reacciones posteriores. Yo voy a esperar, si yo no veo que es lo que se vacunaron, de aquí a 4 o 5 años, pues yo me vacuno, pero si veo que empiezan a morirse, yo no lo hago. Entonces, tiene unas razones. ¿Y qué te diría el Señor? Es que el reino de los cielos no tiene nada que ver. Y todo ese montón de vacunas. ¿Y por qué no vino el anticristo cuando la vacuna del polio? Y no la vacuna de... ¿Por qué? Porque no había un movimiento del naturismo como lo hay ahora. Eran vacunas también. ¿Y por qué no se murieron del polio? ¿Por qué no se murieron de la viruela? Porque la viruela es la vacuna más vieja que hay. En 1800 y pico, Jenner fue el que inventó esta vacuna, ¿verdad? Jenner. La viruela es una enfermedad viral, se transmite por las secreciones, ¿verdad? De muchas maneras. Es bien contagiosa. Y mata al 30% de la gente que le da. Pero Jenner observó algo. Jenner observó que hay una viruela que le da a las vacas. En aquel tiempo, yo no sé si todavía se da las vacas, que a la gente que trabajaba cuidando vacas le daba también la llaguita, pero él notó que a la gente que le daba la llaguita de la viruela de la vaca, no le daba la viruela mala de la gente. Por eso las vacunas se llaman vacunas, porque la primera tuvo que ver, se sacó de la vaca. Y el ganado vaca, el ganado, ¿cómo se llama? ¿Ganado qué? Vacuno. Así que vacuna es porque salió de la vaca. Y Jenner fue atrevido porque dice, yo voy a probar si es verdad que a la gente que le da la viruela de la vaca, que no se ponen malos ni nada, le da la llaguita ya y después no se enferman de la brava, que se mueren. Pues cogió con una jeringuilla, aunque de alguna manera raspó una de las llaguitas de la vaca que tenía la viruela y cogió un niño de 8 años. ¡Ay, qué abusador, Jenner! Que no se la probó en él, la probó en un niño. Cogió un niño de 8 años y le puso la viruela. Al niño le dio la llaguita. Y él vio que
Parece que estaba en una casa donde estaba todo el mundo, había mucha enfermedad en un área y a él no le pasó nada. Y ahí empieza, vamos a seguirlo probando con más gente. Y la viruela es la única enfermedad que el ser humano ha erradicado de la tierra por la vacuna. Hace más de 60 años que no hay un solo caso de viruela en el mundo. Porque la vacuna es súper efectiva. Entonces, hay una controversia que se levanta ligada, en mi opinión, al naturismo. Todo lo que salga de un laboratorio es malo, viene de una conspiración. Los gobiernos y las farmacéuticas y los científicos están de acuerdo en matar a la gente, en enfermarlos, en que tenga, ¿verdad? Y todo eso que no tiene ni lógica siquiera. Entonces, pues eso empieza una lucha entre el gobierno vacúnate y los que no se vacunen, que no se vacunen. Hay razones válidas para no vacunarse sin necesidad de recurrir a maldiciones apocalípticas. Y también como con la comida, para que tú dejes quieto a la otra persona. O sea, tú te quieres vacunar y aquel no se quiere vacunar. Ese es su derecho. Si el gobierno pusiera una ley, y yo recomendé aquí que se vacunaran, porque si no fuera por la vacuna, estaríamos todavía con los negocios cerrados, hubieran muerto 10, 15 millones más, porque se iba creciendo, ya estaban dejando los muertos tirados en la calle en algunos lugares, los médicos y las enfermeras estaban muriendo como moscas, ya los médicos que quedaran tenían que hacer una elección, o yo voy a suicidarme allí porque mis compañeros se están muriendo y las enfermeras, o yo no voy más al hospital porque yo tengo familia. Y en los hospitales San Lucas con 100, 200 enfermeros con COVID hospitalizados intensivos, si cabían, y 300 más en los pasillos, porque eso iba así explotando. La epidemia, la vacuna detuvo eso. Yo la recomiendo. Pero el que no se quiere vacunar tiene razones válidas. Pastor, sus argumentos no me convencen. Yo no quiero vacuna, no creo en la vacuna, es mi derecho. Y no confío en la vacuna, creo que puede tener efectos posteriores y por lo tanto no me vacuno. Y yo sí, pues mira, pues yo estoy de acuerdo contigo, por lo que tú crees, no te vacunes, yo no te voy a molestar. Pero espérate, el no vacunarte no tiene connotaciones pecaminosas ni el vacunarte tampoco. Eso es como la comida, es una pura tontería. Eso es una pura tontería. No hay que hacer una secta nueva para que tú te vacunes. Yo te diría lo mismo que le dijo Pablo a la gente con la comida. ¿Quién eres tú para tú querer controlar al criado ajeno? O sea, el que no se quiera vacunar, que no se vacune. El que se quiera vacunar, que se vacune. Si viniera el gobierno y decir, no, ahora vamos a la gente a obligarlo a vacunarlo, vamos a amarrar y le vamos a obligar al que no quiera, le dé esto. Y digo, yo me opongo a eso. Y si los que se oponen a la vacuna dicen, mire, pastor, están obligando y van a meter preso a cada uno. No, yo te doy una carta, yo estoy opuesto a eso totalmente. Me uno a ti, eso está mal. Porque tú tienes la libertad de no vacunarte. Así que el no vacunarse ni el vacunarse, como el no comer o el comer, no tiene ninguna connotación espiritual y no hay que inventarse maldiciones del diablo. Pero, ¿puede haber pecado? Sí. Si el pastor recomienda vacunarse, tiene una autoridad de parte de Dios. Dice la Biblia que el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Y tú no te vacunas, no tienes ningún problema. El pastor te respalda. Pero tú empiezas una campaña en contra de la recomendación del pastor. Tú estás retando la autoridad y eres desobediente y has caído en pecado. Y posiblemente te estás colocando bajo juicio, como le pasó a María. En el capítulo 12 del Número, que lo puedes leer. Números capítulo 12, léalo en la Biblia. Es pecado levantarse en contra del consejo de un pastor y empezar a combatir eso en la iglesia, porque tú no eres el pastor de la iglesia. Estás ocupando un espacio que Dios no te dio. Eres arrogante y estás retando la autoridad.
tú no te vacunes. Y a tu familia, pues tú le puedes decir, mira, no estoy de acuerdo, ten cuidado. Pero no empieza una campaña. Los que se vacunan, deja tranquilo al que no se quiere vacunar. En cuanto a la del anticristo, ya vamos a leer esto último con una adulteración de la palabra de Dios. Se empezó a decir que en la vacuna venía hasta un microchip, que eso era la marca del anticristo, que el diablo estaba metido en eso, que eso era señales. O sea, tú no tienes derecho a inventarte una nueva Biblia. Ya yo di las profecías de la Biblia, ninguna se puede relacionar con eso que tú estás diciendo. Segundo, el anticristo no viene secretamente. Mira, déjame meterle un microchip ahí que no se den cuenta. Vamos a leer, y con esto termino, cómo dice la escritura que viene el anticristo. Capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis dice lo siguiente y leemos. Del verso 3 al 8. Hablando del anticristo, ese engendro de Satanás que va a venir en el último tiempo, que va a controlar el mundo hasta que Cristo venga y lo va a detener. Dice Apocalipsis 13 del 3 en adelante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando del anticristo, se llama la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda autoridad sobre todo el mundo entero. Dice, posiblemente era que no hay presidentes ni gobernantes, o si los hay, están postrados a los pies del anticristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Él manda en el mundo. En cada porción del mundo la autoridad, eso es lo que está diciendo aquí que viene. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y el 11 al 17 de ese mismo capítulo. Ahora viene a ver cómo es que el anticristo va a operar para la cuestión de la marca, que sí está profetizado sobre los que le siguen a él, los que le sirven, menos los cristianos que se van a rehusar a ser marcados. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué dice la Biblia de esa marca? No, el anticristo vino calladito. Vamos a meterle en la vacuna. Mira, lo que describe ahí, voy a usar algo imaginario. El mundo entero bajo autoridad del anticristo. Dice, bueno, estas 2 semanas son, la semana se va a usar para marcar a toda la gente de Ponce. Va a haber 30 centros de marcarse con con el número de la bestia, con el microchip, lo que sea. Todo el que se rehúse será fusilado inmediatamente. A todo comerciante que se sorprenda vendiéndole alimento a uno que no esté marcado, será fusilado y su negocio será cerrado. Está hablando de un gobierno dictatorial porque tiene la autoridad. ¿De dónde yo saco el anticristo por aquí escondidito? Cuando describe ahí la marca, él es el que manda en el mundo. Estados Unidos está postrado a sus pies, Alemania, Rusia, China. Todo el mundo está postrado a sus pies. Entonces yo tengo Biblia, porque yo me tengo que inventar
una nueva maldición que no coincide con lo que dice la Biblia. ¿Es que estoy acaso levantando una nueva secta? Porque ¿qué tienen características de la secta? Que yo le añado la escritura o le doy revelaciones que la Biblia no da. Aquí hay una secta que se llama Mita, ¿verdad? ¿De dónde viene esa secta? Pues una señora pentecostal llamada Juanita Peraza dice que el Espíritu Santo vino y encarnó en ella, como en Jesús. Y la gente le cree, se levanta una secta. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Bueno, nosotros creemos que Cristo no es Dios y creemos que no existe la persona del Espíritu Santo, que eso es una fuerza. Contradice la Biblia, se levantó, se inventaron otra Biblia. Pero la gente le creyó, los que se fueron. O sea, para yo empujar una causa, tengo que inventarme entonces adulterar la palabra de Dios. Termino leyendo lo que dice Apocalipsis al final. Lo serio que es eso. Apocalipsis dice: y el espíritu y la esposa, capítulo 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, usted cambiar la palabra para adelantar una causa. Ahí te está. Eso, lo que dice ahí es fuerte. Yo no quisiera caer bajo el juicio de Dios por ser un cristiano que está inventándose otra palabra que no existe. Eso es serio. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué es la iglesia de Cristo? La Biblia dice que todos somos miembros los unos de los otros, que somos un solo cuerpo, que Dios pone autoridades en la iglesia, ¿verdad? Él las establece y dice que uno se sujeta a las autoridades que Dios estableció. Dice que nos amamos con amor inefable, eterno, que si el hermano se duele, tú te dueles, que estamos caminando juntos como un solo cuerpo, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo Dios, hacia la meta final de encontrarnos con el Señor. Que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Tú te imaginas que todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo? Que yo no está hablando de salvación. La salvación, cuando usted se convirtió, quedó resuelto ya. Pero estoy hablando de dar cuenta de la vida después de cristiano. Y el Señor me diga: bueno, veo aquí delante de mí está tu historia. Oye, tú te fuiste de una iglesia. ¿Por qué te fuiste? Para que ese era tu cuerpo. Yo te puse allí, eran tus hermanos. Sí, lo que pasa es que allí creían en la vacuna. ¿Y qué? Bueno, ellos creían en la vacuna. Otros llegan: no, lo que pasa es que allí comían carne. El pastor se comía una chuleta de vez en cuando. Pero tú no tienes una palabra que te dice que eso va para la letrina. Yo no escribí en varias partes del libro que por la oración eso está santificado, lo que tú te comas, que no importa lo que sea, no hay comida inmunda espiritualmente hablando. Eso no está escrito. Así que, pensando en esas cosas, yo le exhorto a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Usted tiene razones válidas para no vacunarse. Yo lo respaldo. O sea, no quiere decir que yo lo recomiendo, pero usted como individuo, bajo una congregación, es su cuerpo. Usted tiene la libertad de comer, ser vegetariano. Yo no lo soy, pero yo lo respaldo. Yo no me debo meter en eso. Eso no tiene connotaciones espirituales, ni vacunarse ni no vacunarse. Yo no puedo hacer de tonterías, habiendo tanto problema en el mundo, hacer de tonterías el tema principal.
Mientras están matando a nuestros hermanos en África, en Asia, en India, por miles y miles, en China, metiéndolos presos. Yo estoy dividido porque es que la vacuna. Seamos una iglesia madura. No se deje seducir a nuevas tendencias sectarias que se están formando por ahí. Fúndese en la palabra de Dios. Si tiene dudas, pregúntele a sus líderes. No saque su doctrina del internet. Porque usted no es miembro de la internet, usted es miembro de una iglesia. No le haga caso. Mira, yo vi una persona que dijo que esto y lo otro. O sea, eso. Lo que tú quieras lo encuentras en internet. Lo que te dé la gana de encontrar. Si quieres, en internet tú puedes aprender cómo hacer una bomba si eres un terrorista. Muchos de los terroristas han sacado esa información a través del internet. Sepan que los pastores hemos dado a luz, hemos parido noches en desvelo por el amor a la congregación que tenemos. No menosprecie el liderato de su pastor. No estoy hablando de esta iglesia nada más, todos los que nos ven. Ese hombre podía estar haciendo otras cosas. Y pastorear una iglesia grande la pastorea cualquiera, porque tiene obviamente unos beneficios que no tiene pastorear una iglesia pequeña. Pero nosotros empezamos como 10 o 12 en una sala de una casa. Vamos a caminar. Que cuando el Señor diga, los de la iglesia bautista de Gremio que pasen acá, vayamos todos agajaditos de la mano ahí, hacia las puertas de la gloria celestial. No aquel aquí, aquel por allá, no, pero lo que pasa es que yo no me llevo con aquel. Hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Hay que empezar por ahí.